Nunca pensé que el silencio pudiera ser más elocuente que 1000 palabras. Pero lo descubrí un día cualquiera, en medio del ruido habitual, el murmullo constante de voces opinando sobre vidas ajenas. Había una especie de consuelo colectivo en hablar del otro, en diseccionar sus errores, sus rarezas, sus decisiones. Era casi un ritual. Uno que yo también había abrazado durante años, sin preguntarme por qué, ni a qué precio. Pero llegó un momento en que algo dentro de mí se quebró. No fue un gran escándalo. No fue un castigo, ni una revelación mística. Fue apenas una incomodidad que fue creciendo como un murmullo dentro del pecho. Un día, mientras repetía una historia que no me pertenecía, me sentí sucio. No físicamente, sino moralmente encogido. Como si hubiera reducido mi alma a la sombra de alguien más. Hablar de otros me hacía sentir parte de algo. Me hacía creer que yo tenía control, que entendía el mundo. Pero en realidad, me alejaba de mí mismo. Y lo peor, lo hacía con una sonrisa, con liviandad, como si no fuera nada. Como si la dignidad de otro valiera menos que mi entretenimiento. Fue ahí donde empezó todo. La ruptura, la decisión, el camino hacia el silencio. No fue fácil. El chisme no es solo una costumbre, es una droga social. Un séduce, entretien. Pero también destruye. Y lo hace sin hacer ruido. No deja rastros evidentes al principio. Solo una ligera sensación de vacío, una necesidad constante de más. Y una falsa sensación de superioridad. Recuerdo el día en que tomé conciencia real. Estábamos en la oficina. Alguien comentó que Laura, una compañera discreta, estaba saliendo con el jefe. Las risas no tardaron. Las bromas tampoco. Yo me reí, pero algo en mi estómago se revolvió. Miré alrededor. Todos opinaban con entusiasmo, pero nadie sabía nada. Ni una prueba, ni una certeza. Solo suposiciones, prejuicios, proyecciones. Y entonces la vi. Laura, saliendo de la sala de reuniones, con la cabeza gacha. Había escuchado. Y en ese momento sentí vergüenza. No por ella. Por mí. Me di cuenta de que había contribuido a dañar algo que no entendía. Tal vez su paz. Tal vez su imagen. Tal vez su día. ¿Quién era yo para decidir eso? Esa noche no dormí. No por culpa, sino por algo más profundo, por la necesidad de comprender qué clase de vida estaba llevando. Me hice preguntas que nunca me había permitido. ¿Qué necesidad tengo de hablar del otro? ¿Por qué me interesa tanto lo que no me concierne? ¿Qué vacío estoy llenando? Fue entonces cuando recordé una frase de Epicteto que había leído hacía años. Lo que no depende de ti, déjalo ir. Y entendí. La vida ajena no me pertenece. Las acciones de los otros, sus elecciones, sus errores, no están bajo mi control. Y si no están bajo mi control, ¿por qué gasto mi energía en ellos? El chisme es una forma de evadirnos. Nos hace sentir superiores por un momento, como si al hablar de los defectos del otro nos libráramos de los propios. Pero es una ilusión. Porque al final, lo que decimos habla más de nosotros que de aquellos a quienes nombramos. Renunciar al chisme fue como renunciar a una parte de mi identidad. Me di cuenta de que durante años había construido vínculos basados en lo que pensábamos del otro, no en lo que compartíamos verdaderamente. Silenciar esa voz implicaba perder conexión. Al principio, el silencio fue incómodo, incluso amenazante. Pero luego se volvió una fortaleza. No significa que me volví mudo, ni que dejé de tener opinión. Significa que aprendí a guardarla cuando no aporta. Que comprendí que juzgar al otro desde afuera es una forma de ignorancia disfrazada de lucidez. Que quien de verdad conoce la vida, sabe que cada acción tiene raíces que no vemos. Y por tanto, no se precipita a señalar. El chisme no es solo hablar del otro, es también la actitud de quien espera que el mundo sea como uno quiere. Es el deseo de controlar lo que no se puede controlar. Y eso es lo opuesto a la sabiduría estoica. Yo no puedo evitar que alguien cometa errores, que tenga comportamientos cuestionables, que viva su vida de un modo distinto al mío. Pero sí puedo evitar hacer de eso un espectáculo. Puedo elegir no repetir, no difundir, no aumentar el fuego. Renunciar al chisme me hizo ver cuán dependiente era del juicio externo. Porque a veces hablaba del otro, no porque quisiera hacerle daño, sino porque quería pertenecer. Quería sentirme parte del grupo. Reír con los demás. Ser aceptado. Pero esa aceptación era hueca. Era una moneda que pagaba con la integridad ajena. Y, en última instancia, con la mía. Con el tiempo, descubrí que también era una forma de miedo.
miedo a mirar hacia adentro, a enfrentar mis propias inconsistencias. Hablar del otro me alejaba de mí. Era más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero una vida estoica no busca comodidad, busca verdad. Y la verdad empieza por uno. Empecé a practicar una regla sencilla. Si no lo diría frente a esa persona, no lo digo. Y si no mejora el silencio, no lo comparto. Al principio, me sentí solo. Muchos no entendían. Otros pensaban que me creía mejor que ellos. Pero no se trataba de superioridad, sino de coherencia. Me había cansado de ser parte de algo que no construye. Con el tiempo, algo curioso ocurrió. Empecé a escuchar más, a observar sin juzgar, a comprender que detrás de cada actitud hay una historia. Que nadie es simplemente el infiel, la chismosa, el flojo. Somos mucho más que nuestras fallas. Somos un campo de batalla entre nuestras pasiones y nuestras virtudes. Y ese combate no siempre se ve desde afuera. Cuando dejé de hablar del otro, empecé a hablar conmigo. A preguntarme quién soy, qué quiero, qué valores guían mi vida. Descubrí que el silencio no es vacío, sino espacio. Un espacio fértil donde puede crecer la serenidad. Sé que no soy perfecto. Aún a veces la tentación me toca la puerta. Una parte de mí quiere saber, opinar, comentar. Pero otra parte, más firme, más consciente, me recuerda que el precio es alto. Que cada vez que participo en ese juego, me alejo de la virtud. La virtud estoica no es rígida ni fría. Es radicalmente humana. Y por eso se construye en lo cotidiano. En las pequeñas decisiones. En elegir el silencio cuando el juicio nos tienta. En proteger la dignidad del otro como si fuera la propia. Porque, en el fondo, lo es. Descubrí también que hay poder en no saber. Que no todo debe ser entendido, clasificado, comentado. Que hay belleza en respetar el misterio ajeno. Que no saber también es una forma de sabiduría. Y sobre todo, entendí que la verdadera libertad no está en decir todo lo que se piensa, sino en no necesitar decirlo. Cada vez que dejo pasar una oportunidad de chismear, me siento más dueño de mí. Más sereno. Más centrado. Porque he dejado de poner mi atención en lo que no controlo. Porque he dejado de alimentar mi ego con los errores ajenos. Porque he entendido que, al final, el único terreno que me pertenece es mi propia alma. Y eso es más que suficiente. Ahora que he aprendido a quedarme en silencio, noto lo mucho que antes hablaba sin pensar. Y no me refiero solo a emitir sonidos. Me refiero a ese impulso de opinar sin entender, de narrar historias que no viví, de jugar a juez con piezas incompletas. ¿Cuánto daño causé sin darme cuenta? ¿Cuántas veces fui cómplice de un linchamiento suave, cotidiano, envuelto en risas? En los pasillos del trabajo, en los almuerzos familiares, en las conversaciones casuales con amigos, siempre había espacio para hablar del que no estaba. No lo hacíamos con odio. Lo hacíamos con ligereza. Y esa es justamente la trampa. El chisme no suele disfrazarse de maldad, sino de camaradería, de entretenimiento. Pero lo que destruye no siempre grita. A veces susurra. Uno de los cambios más profundos que viví fue entender que no todos los vínculos merecen mantenerse. Cuando empecé a dejar de hablar del otro, algunos comenzaron a alejarse. Como si yo hubiera roto un pacto invisible. Tú y yo nos reímos de ellos, y así somos nosotros. Al quitar esa base, algunos se quedaron sin nada que decirme. Y entonces supe que aquella relación no era tan real. No era sólida. No estaba construida sobre la verdad, sino sobre el juicio. También descubrí algo más. No todos quieren ser escuchados, muchos solo quieren eco. Repetitors. Reafirmación. No buscan una reflexión, buscan una risa. Y cuando uno decide no participar, se convierte en una especie de espejo incómodo. Te miran como si dijeras yo no hago eso, aunque no digas nada. Tu silencio se vuelve testigo de algo que los demás no quieren ver. No fue fácil asumir ese papel. Hubo días en los que me sentí ajeno, como si me hubiera excluido del mundo. Y entonces, una duda me tocaba la puerta. ¿Vale la pena? Porque sí, el chisme también te hace sentir parte de algo. Aunque sea una ilusión, duele renunciar a ella. Pero había algo más fuerte dentro de mí, el compromiso con una vida guiada por principios. Con una filosofía que no se queda en los libros, sino que se encarna en los gestos cotidianos. ¿De qué sirve leer a Marco Aurelio si no puedo callar cuando mi lengua arde por contar una historia ajena? La disciplina del alma comienza con la lengua. Quien no puede gobernar lo que dice, difícilmente podrá gobernar lo que piensa. Y quien no gobierna lo que piensa, será esclavo de sus pasiones, de sus miedos, de sus opiniones más inmediatas.
Empecé a notar que el chisme no solo daña a los otros, también contamina al que lo produce. Lo ensucia, porque mientras hablas del otro, te olvidas de ti. Mientras señalas con el dedo, 3 dedos te apuntan de vuelta. Porque proyectamos lo que no aceptamos, magnificamos lo que tememos, y nos burlamos de lo que no comprendemos. Es fácil hablar del fracaso ajeno cuando uno oculta el propio. Es fácil reírse de la torpeza de alguien más, cuando se tiene miedo de enfrentar la propia inseguridad. El chisme es, en el fondo, una confesión encubierta. Habla más de quien lo pronuncia que de quien lo sufre. Recuerdo una escena que terminó de afirmarme en este camino. Fue en un velorio. Un hombre, al que conocí superficialmente, había muerto de forma repentina. No era especialmente querido ni odiado. Era uno más. Pero mientras algunos se acercaban a despedirse con respeto, otros aprovechaban la ocasión para comentar su vida. Siempre fue raro. ¿Te acuerdas de lo que hizo en aquella fiesta? Yo siempre supe que no terminaría bien. Y entonces sentí una tristeza que no venía de su muerte, sino de la vida que le quitábamos con esas palabras. No bastaba con que ya no respirara. También queríamos esculpir su recuerdo a nuestra conveniencia. Como si la muerte no fuera suficiente silencio. Como si aún necesitáramos afirmarnos por contraste. Ese día me prometí algo: cuando alguien muera, hablaré solo del bien. Y si no hay bien que decir, guardaré silencio. Pero más allá de la muerte, empecé a aplicar esa regla a los vivos también. ¿Qué gano yo con decir que alguien es tonto, débil, inmaduro? ¿A quién elevo con eso? ¿Me vuelvo más sabio, más justo, más sereno por pronunciar ese juicio? La respuesta siempre es no. También me di cuenta de que el chisme muchas veces no nace del desprecio, sino de la curiosidad mal guiada. Queremos entender al otro. Queremos encontrar patrones, explicaciones. Pero lo hacemos desde la superficie, desde el análisis ligero, desde el entretenimiento. Y entonces confundimos comprensión con invasión. Una cosa es observar al otro con compasión y prudencia. Otra muy distinta es desmenuzarlo como si fuera un espectáculo. El estoico observa, pero no invade. Comprende, pero no reduce. No necesita saberlo todo, porque ha entendido que lo esencial no siempre se puede narrar. Desde que me alejé del chisme, empecé a escuchar otras cosas. El silencio interior. La pausa antes de opinar. La incomodidad de no tener algo que decir. Y en esa incomodidad, empecé a encontrar paz. Libertad. Porque no me sentía obligado a reaccionar. Podía simplemente estar. Acompañar sin juicio. Mirar sin condenar. Existir sin comentar. Ese cambio me costó vínculos, sí, pero me dio otros nuevos. Personas que no buscan la vida ajena como pasatiempo, sino la propia como proyecto. Almas que no necesitan exhibir la caída del otro para sostenerse de pie. Vidas que caminan en voz baja, pero con pasos firmes. Y sobre todo, me dio algo que jamás imaginé: respeto por mí mismo. Porque entendí que cada vez que hablaba mal de alguien, me rebajaba. Perdía altura. Me hacía más pequeño, más básico, más superficial. Pero cuando callo, cuando observo con bondad, cuando resisto la tentación de comentar, me siento grande por dentro. Sólido. Íntegro. A veces, el chisme se disfraza de preocupación. ¿Viste lo que le pasó a ella? Pobre, está con ese tipo de nuevo, me preocupa. Pero en realidad, esa frase no busca ayudar, sino opinar. No busca actuar, sino exhibir. Si de verdad me preocupa a alguien, voy a él. Le hablo. Le acompaño. No necesito un círculo de comentarios para validarlo. Otras veces, se disfraza de justicia. La gente tiene que saber lo que él hizo, porque fue muy injusto. Pero la justicia no se construye con palabras al viento, sino con actos concretos. Si hay algo que denunciar, se denuncia por los canales correctos. No en una charla de café. Porque eso no busca justicia, busca espectáculo. Aprendí también a no confundir sinceridad con necesidad de hablar. Decir todo lo que uno piensa no es un acto de valentía, sino muchas veces de ego. La sinceridad sin sabiduría es una forma de violencia. Y el silencio puede ser una forma de amor. Hoy, cuando escucho a otros caer en el viejo hábito del chisme, no los corrijo con dureza. No los juzgo. Los entiendo. Yo estuve allí. Sé cómo se siente. Sé por qué lo hacen. Pero tampoco participo. Cambio de tema. O simplemente no alimento el fuego. Porque la resistencia sin confrontación es más poderosa que la censura. A veces me preguntan, ¿pero no te parece mal lo que hizo fulano? Y yo respondo con una sonrisa tranquila: no soy quien para decirlo. No tengo todos los datos. Prefiero concentrarme en lo que depende de mí. Y ahí termina la conversación.
No por evasión, sino por elección. Una vida sin chisme no es una vida aburrida. Es una vida profunda. Porque en lugar de llenar los vacíos con ruido, los llena con presencia, con atención, con escucha real. Y entonces, lo que antes parecía insípido, una charla honesta, un silencio compartido, una pregunta genuina, se vuelve sagrado. He descubierto que cuando uno deja de hablar del otro, puede comenzar a hablar de sí mismo con verdad. Ya no necesito adornar, exagerar, ocultar. Porque no compito, porque no comparo, porque he entendido que cada vida tiene su propio ritmo, su propio peso, su propio propósito. Y lo más hermoso, he aprendido a no temer ser objeto del chisme ajeno. Porque cuando uno vive en coherencia, el juicio externo ya no lo sacude. Puede doler, sí, pero no destruye. Porque sabes quién eres. Y porque sabes que, con tu silencio, tú ya rompiste el ciclo. Decir adiós al chisme no fue una renuncia. Fue un renacer. Porque en el hueco que dejaron las palabras innecesarias, floreció algo que nunca había sentido del todo: dignidad. Y con ella, serenidad.